Hola, hola, bienvenidos despertuosos a este su podcast, Crianza Despertuosa, creado y dirigido por el profe Javi, con el interés último y único de debatir, platicar, trascender y profundizar en temas muy particulares de la crianza. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, muy especial. Recordemos que en este inicio de septiembre, para la mayoría de escuelas, es el inicio del ciclo escolar. Y eso conlleva un montón de retos, un montón de situaciones y de temas que son fundamentales, platicarlos, dialogarlos, entenderlos y atenderlos. El día de hoy, nuestro invitado es un gran experto en implementación de programas como ajedrez en el aula o como algunos temas muy específicos que tienen que ver con comunicación, con literatura y otra serie de cosas que ya nos platicará. Queridísimo Jaime, bienvenido. Hola Javi, un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por venir, querido. Platícanos un poquito de una vez. Tú hoy día te dedicas principalmente al tema de la implementación del programa de programas de ajedrez a nivel preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. ¿Y qué más, amigo? Bueno, hasta preparatoria no llegamos, Okay. Pero sí a secundaria. Actualmente soy asesor pedagógico en Techman Education y soy especialista en pedagogía del ajedrez. Como bien lo mencionas, me gusta mucho la literatura, la comunicación, y este trabajo me permite, entre otras cosas, poder desarrollar pues, esta pasión por la educación como la que tienes tú también, ¿no? Perfectísimo, Jaime. Platícanos. Tú iniciaste en el mundo de la pedagogía en otras áreas, ¿no? Más hacia la literatura, o directamente tu primer acercamiento fue en enseñar ajedrez. No, yo comencé primero en el área de la literatura, sobre todo de la escritura creativa. Okay. He dado desde hace muchos años talleres de escritura creativa en diferentes sedes, centros culturales, universidades. ¿Tú eres autor de algunos libros? Sí, he publicado una novela, un libro de cuentos, ensayo, de todo un poco, ¿no? En algunos medios de comunicación, pero la docencia es algo que me gusta, me apasiona y que llevo en el aula yo creo que más de 10 años. En el caso del ajedrez fue por suerte, la verdad es que te contaba fuera del aire y le comparto a tus podescuchas, videoescuchas, que en alguna ocasión yo trabajaba en un centro cultural donde coordinaba el área de literatura y comunicación, y un colegio me invitó a dar clases de ajedrez. Yo nunca había jugado ajedrez, yo tenía una perspectiva que tal vez muchos de ustedes tendrán de que el ajedrez es para gente muy buena en matemáticas, o que incluso el ajedrez es para gente con problemas mentales, ¿no? A veces la literatura o el cine nos lo transmite de esa manera, gente medio loquita. O que no tiene habilidades sociales, ¿no? Exactamente, introvertida, que está en otro mundo. Por ahí algunas historias de algunos grandes no abonan para cambiar ese. Claro. Sí las hay, pero no es todo. Ya hablaremos de que el ajedrez es un mundo vastísimo. Me invitaron, yo no sabía jugar ajedrez, pero en ese entonces tenía complicaciones económicas, me ofrecieron una buena paga, y el fin de semana recuerdo que me puse a ver videos de YouTube y así comencé desde la nada, ¿no? Hasta después empezar a especializarme, tomar talleres, porque el ajedrez me jaló, me apasionó y es algo que amo actualmente. No, qué maravilla. Y esa necesidad económica, recuerdo, tiene que ver con que eras recién padre, ¿no? Sí, mi hija acaba de nacer y gastaba un montón, porque los pañales no se pagan todos los básicos le rozaban, eran pañales de los especialísimos, leche de fórmula, entonces era muy complejo, así que me tocó hacerle de todo, ¿no? Qué bendición, Jaime. Y qué manera tan interesante de entrar al ajedrez, ¿no? Yo siempre les platico la manera en la que yo empecé fue pues gracias a mi abuelo, a mi bisabuelo en realidad, que era un hombre de cultura, de ajedrez, le encantaba. Y el premio de él para sus nietos o bisnietos era jugar ajedrez. O sea, cuando se enteraba que salíamos bien en la escuela o que hacíamos algo bueno,
nos decía vengan, y nos ponía, era un premio jugar ajedrez, entonces... Qué lindo que tuviera esa sección, ¿no? Hay muchos padres que obligan a sus hijos a jugar ajedrez y si la pedagogía correcta se convierte en un castigo, como muchas otras actividades. Sí. Entonces que tu abuelo les impregnara el ajedrez desde esa perspectiva me parece muy lindo. Sí, no, y desde esa época, te hablo 5 años, 6 años, ya estábamos en ese mundo del ajedrez tan bonito, tan apasionante. Hoy en día tenemos algunos exponentes muy, muy interesantes, ya hablaremos de eso, pero ahora sí, vamos a entrar en materia. Lo primero que me gustaría preguntarte, a ti como especialista de este rubro del ajedrez y las aulas, ¿cuál es el status quo de los programas de ajedrez? Yo, el bagaje cultural que tengo, no es algo tan nuevo para algunas culturas. Por ejemplo, en Rusia era parte de la currícula obligatoria para las personas que estudiaban en las escuelas. Hay algunas otras, ahorita me tocó ir hace poco a España, en las cuales tienen hasta nivel secundario todavía como materia obligatoria o de tronco común el ajedrez. En México todavía no es no me creen cuando hablo que tengo un preescolar y que ahí damos ajedrez, ¿no? Y si supieran que hoy día lo hacemos en maternal, no, yo creo que me tiran de loco. ¿Cuál es el status quo, querido? Mira, como bien lo mencionas, el caso emblemático es el de la ex Unión Soviética, ahora Rusia, donde el ajedrez era curricular, es curricular. Un ajedrez rígido, un ajedrez muy técnico, diría casi militarizado, donde los niños sí o sí tenían que aprender a jugar ajedrez, ¿no? Era parte de la cultura, incluso parte importante de la política de aquel país. Y ya en otros casos más actuales, en España, tengo entendido que en algunos lugares es curricular. En Perú se hizo curricular hace 10 años y esto ha generado productos interesantes, digo productos por decirlo de alguna manera, pero me refiero a personas, ¿no? A gente, ajedrecistas de alto nivel que se han convertido en grandes maestros y que participan en competencias nacionales o internacionales. En el caso de Estados Unidos, que es primera potencia en muchas cosas, curiosamente el ajedrez no es curricular, es extracurricular como en muchos otros lugares, lo cual limita mucho pues la gente que lo practica, ¿no? Y en el caso de México se ha intentado legislar para que se dé de manera curricular, porque ahora que lo mencionas que está en el preescolar, hay que decirlo, el programa es curricular, se da dentro de las horas de clase y eso es muy importante porque en México en muchos colegios se lleva extracurricular como si fuera un taller, pero eso no requiere específicamente una estructura metodológica, es como un entrenamiento bajo ciertas bases que no se demerita pero busca otros fines, ¿no? Entonces en México se ha buscado legislar para que se integre dentro de la currícula. Yo creo que se va a lograr tarde o temprano y aquellos colegios como el tuyo, en el que tú te encuentras, pues ya son punta de lanza al meterlo dentro de la currícula por los beneficios que tiene y los objetivos que persigue. Sí, totalmente, y ahorita hablaremos de eso. Yo me gustaría mucho hablar, antes de entrar ya en materia didáctica, pedagógica, de la historia en sí mismo del ajedrez, Jaime. ¿Qué onda con el ajedrez? O sea, hoy día hay quien dice que es de los españoles, hay quien dice que es de los árabes, hay quien dice que fue en Europa o en Asia. Está debatido todavía el origen tal cual. Yo reconozco una historia que habla de una persona que el que lo inventó básicamente le dijo al rey de ese momento que le pagara un grano al doble por cada casilla del ajedrez, ¿no? Lo cual es fácilmente pensar que es poco, pero cuando elevas a la potencia 2 o cualquier número se convierte en algo impagable. Hay una asociación muy profunda entre las matemáticas y el ajedrez y creo que también por ahí viene mucho del por qué se piensa que fue esta cultura arábica. ¿Qué sabemos hoy en día, Jaime? Fíjate, esta leyenda donde nos marca que mencionas
del grano duplicado por cada casilla hasta las 64 casillas nos da 18 trillones de granos de trigo, ¿no? Entonces es imposible, y yo cuando trabajo con los niños les digo que es algo mágico, que el ajedrez es algo mágico, porque también, seguramente lo sabes, después de 3 o 4 movimientos, esto está comprobado científicamente, hay más posibilidades que estrellas en el universo, porque es muy difícil que una partida se repita tal cual por las posibles variables. Eso lo vuelve muy interesante. Muy bello. Y también lo vuelve muy interesante no saber exactamente el origen del ajedrez. Yo les comento a los niños en las clases, cuando sabes quién inventó la televisión, ¿no? O la electricidad, o qué sé yo, bueno, lo sabes y hay un origen interesante, no lo quita, pero cuando algo que tiene tanta presencia hoy en día y que lo seguirá teniendo, pero no sabes quién lo inventó o las razones, más que esta leyenda de Rey Shiram, creo que lo vuelve más interesante. Sí, porque son apropiaciones que a veces se llegan a segmentar, ¿no? Es decir, como lo inventaron los ingleses es inglés, o como lo inventaron los españoles es no, aquí exacto, es del mundo, es de todo. Es de todo, porque hay quienes dicen que se dio allá por la parte de China, Japón. España tuvo una presencia importante porque creo que fue en el siglo XVI, XVII, tal vez esté equivocado, fue donde se introdujo la dama, ¿no? Pero antes de eso no existía la dama, y allí se empezó a tecnificar y a desarrollar de una manera un poco más profesional el ajedrez, pero no se sabe, o sea, hay quienes dicen que en la India, y ese mito yo creo al final de cuentas lo vuelve más interesante, como dices, de todos, nadie se lo puede adjudicar, tal vez hubo presencias más menos, pero nadie puede decir se creó en Rusia y por eso los rusos son potencias, ¿no? Mega interesante, de verdad, esa es una historia muy, muy apasionante. Yo la comparo un poco con el flamenco de los españoles, que tampoco está muy claro cuándo surge, de quién es, ¿no? Claro. Pero definitivamente algo que sí sabemos es que ha habido culturas que lo han arropado, el ajedrez como tal, y la historia ya, digamos, competitiva, la historia ya de un ajedrez estandarizado, fue muchísimo tiempo dominado por la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Un tiempo los rusos, los soviéticos, en algún momento peleaban durísimo con los norteamericanos, tipo Bobby Fischer, que en algún momento fue punta de lanza de este lado del mundo. ¿Qué más? Un Capablanca en Cuba, pero que tiene esta herencia soviética finalmente. ¿Quién fue grandes exponentes que Kasparov, Karpov de los soviéticos? Hoy día lo domina la India, si mal no. Y digo domina porque tienen varios exponentes, aunque un buen tiempo fue Carlsen, ¿no? El danés. ¿Qué sabemos hoy en día? ¿Qué onda con las culturas? ¿Qué onda con...? Qué interesante. Sí, eso que mencionas es muy interesante porque sí han existido épocas donde la hegemonía predomina en algunas regiones, ¿no? Cuando se introdujo la dama en España hubo mucha presencia del ajedrez y por lo tanto muchos ajedrecistas. Sobre todo también por esta cuestión de los monjes, de la cuestión religiosa, que tenían mucho tiempo para jugar y por ende pues se volvían buenos jugadores, ¿no? Después hubo una temporada donde en Francia se jugaba mucho ajedrez y se partió de este ajedrez más artístico a un ajedrez más técnico, ¿no? También esta evolución del ajedrez artístico, de jugadas bellas, estéticas, se cambió a una cuestión más técnica, de libros, de libros, táctica, de estudio, claro, estrategia. las jugadas de libro, la creación de defensas, de aperturas, ¿no? De sistemas, que abonó mucho al ajedrez. Después en Rusia, actualmente en la India, porque por proporción, en la India hay muchísimos jugadores de ajedrez que son grandes maestros y que están en la élite del ajedrez. De hecho, el actual campeón del mundo es Gukesh, que es de la India, pero el anterior era de China, ¿no? Sí. Antes, Ding Liren, que solo duró un año, era de China, y antes de él fue Magnus Carlsen, de Noruega, y antes de él fue otro indio,
Anand, pero a la par estuvieron dándole mucha lucha ajedrecistas de Estados Unidos. El japonés, se me fue su nombre, también ha estado peleando, pero no ha sido campeón, ¿verdad? No lo ubico a él, pero Japón no ha sido campeón. No. Estados Unidos ha tenido subcampeones. Se me va por ahí el nombre de quién es el que estuvo antes de él. Pero Fischer fue un buen tiempo, ¿no? Bueno, Fischer fue campeón durante muchos años y para muchos Bobby Fischer fue o es el mejor jugador de toda la historia del ajedrez. Pero el mismo Capablanca, ¿no? de Cuba, que lo mencionas, al estar insertado en la tradición del comunismo, era un poco evidente. México tuvo un gran jugador de ajedrez, Carlos Torres Repeto. Cuéntanos la historia de él, es maravillosa, querido Jaime, porque muchas personas no conocen o desconocemos que México estuvo posicionado en los primeros lugares de ajedrez en el mundo en algún momento de la historia, y este personaje que mencionas fue incluso mencionado por dos de los más grandes de la época como el más grande, como el sucesor. Platícanos qué onda. Sí, Carlos Torres Repeto fue un jugador yucateco de principios del siglo XX que estuvo codeándose con Capablanca, con Alekhine. De hecho le ganó a Capablanca, le sacó tablas a Alekhine, que en ese entonces Capablanca y Alekhine era la gran rivalidad del momento, y él tenía 18, 19 años, era muy joven. Él comenzó a jugar ajedrez observando a su papá. Que también esto es como una especie de mito, ¿no? De muchos jugadores que nada más de ver cómo se mueven las piezas, el mismo Gambito de Dama, la novela de Walter Tevis que se produjo en serie, apenas, ¿no? El personaje de ver cómo se juega aprende, y podemos decir, eso es inverosímil, pero Carlos Torres Repeto así aprendió. Se fue muy joven con su familia a Nueva Orleans, entonces allá comenzó a desarrollar más sus herramientas en el juego, se volvió muy bueno. Y estando en la cúspide de su carrera, con el augurio de ser próximo campeón del mundo, algo pasa. Su mito se divide en dos partes. Por un lado dicen que fue envenenado por tener ideas acorde a la Unión Soviética. Como al comunismo, ¿no? Al comunismo. Porque estuvo ahí un tiempo. Estuvo en un tour. Y sí, exactamente. Es que en esa época el que iba a la Unión Soviética casi que era un enemigo. Exacto. Y muchas películas incluso lo retratan, esas situaciones. Mencionas Gambito de Dama, pero era algo muy común, que tenías que ir con policías norteamericanos, que estaba como un tema muy de espionaje. Y hacen espía prácticamente. El que iba era un enemigo casi, entonces le da solidez, pues, cuando él tiene un trajín, tiene algún tipo de ¿cómo se llama? Como de gira por la Unión Soviética. Pudo haber sido que le gustara esas ideas, pero también pudo haber sido que no, y simplemente por ir no le perdonaron. Claro, yo te aseguro que no tenía ideas afines al comunismo, era una pasión al ajedrez, y fue un torneo que era muy popular. Sí. Pero como bien lo mencionas, regresa cargando este estigma, y estando en un torneo muy importante en Estados Unidos. Una parte del mito dice eso, que Estados Unidos lo catalogó como un espía, un enemigo político, le dieron un veneno. Algo parecido a lo de Tesla. Algo parecido a lo de Tesla, que les generó como locura, ¿no? No los mata, simplemente les genera locura. Y la otra parte del mito es que le llega un telegrama diciéndole que el amor de su vida se va a casar con alguien más. Hay una novela que se llama La caída del ángel, que retrata esta versión de Filiberto García Terrazas. Yo prefiero quedarme con esa, porque termina el torneo, lo abandona y se regresa a México, se queda en el norte, creo, con algún familiar, y estando en la cúspide, con el augurio de ser próximo campeón del mundo, renuncia al ajedrez profesional. Siguió jugando, pero nunca profesionalmente, y a nadie jamás le dijo lo que había pasado. Entonces es un gran misterio lo que ocurrió en realidad con Torres Repeto, que pudo haber sido nuestro más grande ajedrecista. Tuvimos otro recientemente, que fue Marcel Cisniega. Marcel Cisniega dejó el ajedrez por dedicarse al cine. Él fue un cineasta, pero él fue un gran maestro y fue campeón de México muchos años y fue un buenazo en el ajedrez. Pero te digo, curiosamente en algún punto también dijo, me gusta más el cine, lo abandono. Y esas dos figuras yo creo que son las que más nos han representado a México. Hoy día hay grandes maestros,
pero justamente qué cerca hemos estado de poder tener un campeón mundial. Ojalá pronto, ¿no? Se pueda lograr. Lo merecemos. Ya está más internacionalizado, ya está más repartido. Sí. Y sería muy interesante preguntarnos cómo la India, cómo China, cómo Dinamarca lograron tener, pues literalmente ganar, doblegar a grandes tradiciones como la rusa o la antes Unión Soviética y los Estados Unidos, que son cuna durísima de todo. Sí, yo creo que tiene que ver con la estructura que tienen ellos para, en este caso, los deportes. Sabemos que en China son buenos para prácticamente todo. Otros casos tal vez no tan emblemáticos como el de Carlsen en Noruega, no sé en qué escuela habrá estudiado, pero seguramente tuvo algunos acercamientos que partieron no meramente de sus padres, sino del sistema en el que se le rodeaba, ¿no? Sí. Acá en México, sobre todo en la Ciudad de México, se practica muchísimo el ajedrez, pero creo que todavía falta más como una cuestión metodológica, ¿no? Sí. Y no verlo como, no sé, cuando llevas a tus hijos al fútbol y, bueno, puede ser bueno, pero no estás pensando en más allá. Si tiene un gran talento, ¿por qué no impulsarlo hasta sus máximas posibilidades? Totalmente. Y en la historia hay un momento muy especial hacia mediados de los 90s, principios de los 90s, en la famosísima Deep Blue, que es, a los que no conozcan la historia, uno de los grandes maestros rusos jugando contra la computadora. Y fue la primera vez en la historia de la humanidad que el humano fue derrotado por una máquina, lo cual desató todo tipo de... Yo creo que hasta Terminator, claro. me atrevo a decir que fue un impacto muy rudo. ¿Tú qué piensas de eso, querido Jaime? Bueno, hoy en día perder contra la computadora, Liches, es lo más común del mundo, ¿no? No hay manera de ganarle. Al menos yo pierdo muchísimo en el nivel 1. Pero en ese entonces, como bien lo mencionas, la computación no estaba tan avanzada, al menos para este tipo de cosas. IBM creó Deep Blue y se le hizo interesante, y creo que valió mucho la pena hacer esta partida contra Garry Kasparov, que en ese momento era campeón del mundo, y era creo que Garry Kasparov es el que tiene el récord de más años siendo campeón del mundo. Sí. Era un jugador, todavía lo debe ser por supuesto, pero muy muy fuerte, muy aguerrido, y le ganó varias partidas a la computadora, pero terminó perdiendo el match, que es la serie de partidas. Hay una anécdota muy interesante donde menciona que la computadora hizo una jugada que le pareció sumamente extraña, pero por su condición de máquina él creyó que estaba sumamente avanzado y se sintió incapaz de poder saber qué iba a hacer, y por lo tanto declinó seguir esa partida, renunció a esa partida, cuando en realidad lo que pasó es que se equivocó Deep Blue, ¿no? Fue un error de la máquina, que la máquina estaba asesorada por grandes ajedrecistas. Estaba este español, no me acuerdo ahorita del nombre, pero él formó parte del equipo de asesores de Deep Blue, pero en ese momento fue toda una revolución, porque era impensable que la máquina venciera al hombre. Hoy en día hasta hay torneos de ajedrez de computadoras, ¿no? De inteligencias relacionadas al ajedrez, pero en ese momento fue toda una revolución. Sí, que generó muchísima, me atrevo a decir, no sé si daños colaterales es la palabra, pero sí definitivamente surgieron muchas cosas, como por ejemplo la pertinencia del ajedrez, ¿no? Como de decir, bueno, si ya la máquina ganó, ya para qué jugamos, ¿no? O ya para qué lo enseñamos, o por qué que exista, ¿no? Uh-huh. Si ya está dominado por algo supremo, distinto, nuevo, etc. Y entonces ahí creo que fue donde hubo una partida importante, y que me encantaría ya ir directamente a eso, el por qué. ¿Por qué, Jaime? O sea, ¿por qué se tiene que enseñar el ajedrez desde tu perspectiva como un implementador de muchos años? ¿Qué le enseña a un niño? ¿Qué le enseña a una familia en la práctica del ajedrez? Esa pregunta, Javi, es muy bonita, muy compleja, más no complicada, compleja en el sentido que tiene muchos elementos, pero tiene su respuesta.
O sea, yo les digo a los niños que el ajedrez es mágico y no exagero, porque creo que tiene tantas cosas que aprender la base, aprender a mover las piezas, cómo se captura, es el principio de algo infinito. En el fútbol pues tenemos a un Messi, tenemos a Cristiano Ronaldo, que son como los mejores y ahí se quedan probablemente hasta el fin de sus tiempos. En el ajedrez nadie tiene garantizado que va a ganar siempre. Magnus Carlsen ha regalado damas, ha perdido contra gente o jugadores de menos elo que él. Entonces pararte, mejor dicho, sentarte en un tablero ante el otro no es garantía ni que vas a ganar ni que vas a perder. Está este dicho de que el ajedrez no es de uno contra el otro, sino uno contra sí mismo, sí, ¿no? Estoy de acuerdo. ¿Qué capacidad tienes de calcular, de analizar, de tomar decisiones? Gary Kasparov tiene un libro que se llama La vida imita al ajedrez y es muy bonito porque tiene una serie de metáforas de la vida relacionada al ajedrez. Esta cuestión de autorregulación, de concentración, de sentido de contemplación, de pensar antes de actuar, entre muchas otras cosas, te lo provee el ajedrez. Y tal vez muchos de nosotros, no sé tú, yo no soy un gran jugador de ajedrez, yo tengo un elo como de 1200, luego piensan, pues porque eres pedagogo, el ajedrez debe ser muy bueno. No necesariamente, pero el ajedrez me ha ayudado mucho en la vida y creo que cuando lo enseñas desde pequeños, a los niños les va a gustar, algunos más que otros, pero es un juego que por la infinidad de variables que tiene, les atrae. Pero los beneficios a nivel cognitivo y socioemocional son muy importantes al grado de que si lo dejan de practicar en algún momento, eso que les implicó y ese desarrollo les va a quedar para siempre. Entonces yo creo que por eso es fundamental, sobre todo, enseñarlo desde pequeños, porque cuando ya eres más grande te cuesta más trabajo. Yo hago el equivalente con la lectura. Un niño o un adolescente, mejor dicho, que tuvo problemas de lectoescritura, que es un alfabeta funcional pero que no lee con la regularidad que hoy en día los niños de preescolar se acercan a los libros, le cuesta mucho trabajo hacer un ensayo, no se diga una tesis, no se diga hablar en sentido crítico de un texto. Entonces cuando el niño ya siendo adolescente quiere jugar ajedrez y parte desde cero es más complejo, pero si lo haces de pequeño lo interioriza como parte de su cotidianidad. Totalmente. Yo tengo que decir que mi queridísimo Jaime, pues bueno, tú lo sabes, tú eres el que me ha enseñado, mi maestro en la pedagogía y en la didáctica del ajedrez. Gracias, Jaime. Y yo tengo cosas muy puntuales que decir, que creo que los papás, las familias, las mamás, las abuelitas, todo el mundo, cualquier cuidador tiene que saber del ajedrez. En cuanto a la enseñanza cotidiana, porque también eso es importante. En una escuela lo que queremos fomentar son habilidades y valores, no tanto que sean campeones mundiales, porque eso es otro rollo, como dicen, ¿no? Toma de decisiones, creo que es de los grandes aprendizajes que te deja el ajedrez, la toma de decisiones, porque una decisión condicionada por el tiempo no es la misma decisión. Entonces hay que la decisión en sí misma, cuando como en la vida está condicionada por el tiempo, cambia y te enseña a tomar mejores decisiones. Otra cosa es el tema de las normas sociales, las normas de etiqueta, cómo hay que comportarnos sin impulsividades, ¿no? Es algo que la sociedad castiga duro, Jaime. Y creo que tiene razón en castigarla, ¿eh? O sea, alguien impulsivo no es alguien que nos ayude mucho socialmente en el día a día, ¿no? Y te ayuda mucho a regular tus emociones, el ajedrez. Y por supuesto esto que dices, ¿no? La capacidad de análisis, de síntesis, estas funciones ya muy particularmente del pensamiento complejo, de adelantarte a ver varias probabilidades sin caer en ansiedad o en este tipo de situaciones, creo que ayuda. Sí. Yo pondría esas tres así como lo social, lo cognitivo y bueno, esta parte de lo humano en cuanto a decidir.
Son 3 de muchísimas. De muchas. Y se materializa de una forma muy interesante. Por ejemplo, esto que dices de la toma de decisiones, se trabaja mucho en el programa de ajedrez en el aula de Techman, te ha tocado. Y sí, hay un ejemplo que pongo seguido que es cuando los niños comienzan a aprender el movimiento del peón y su captura, solemos hacer lo que llamamos carrera de peones, ¿no? Que es un juego donde ponen los peones y el objetivo es que uno de los 8 peones llegue al otro lado del tablero, cualquiera, y corone. Entonces me ha tocado verlo en el aula, que en algún punto, por la toma de decisión de los niños, quedan chocados los peones. Entonces ya ninguno puede avanzar o están a punto de chocar. Y los niños suelen decir, algunos, no sé qué hacer, y se frustran y se quedan así quietos, o el otro comienza a decirle, ya, mueve, tienes que mover, y hay niños que llegan al grado de frustrarse tanto que tiran el tablero y dicen, no sé qué mover. Yo me detengo con ellos y les digo, y esto va también para todos, porque creo que es una metáfora de vida muy, muy bonita. Sí. Hay decisiones que son muy fáciles de tomar, que tomamos todo el tiempo, pero hay otras decisiones que son muy difíciles y que quisiéramos meternos a la cama echando la cobija y que se resolviera solo, cuando a veces tal vez eso hace que se complique más el problema. Entonces sí, no hay nada como ver el tablero y mover. Tal vez te vas a equivocar, sí, pero te quedarás tranquilo de que lo pensaste y creíste que esa era la mejor decisión. Tal vez después harás un análisis y dirás, me equivoqué por esto, la mejor decisión habría sido esta, que en otro momento tendrás la oportunidad de aplicarla. Y cuando un niño trabaja eso, diluye esa frustración, se va a equivocar, pero también va a acertar. Entonces, sí, el hecho de que se queden frustrados y no se muevan, creo que es lo que no tendría que ocurrir. Y los niños que se atreven a través del ajedrez, una vez que piensan, que calculan, que analizan, que ven las consecuencias de sus actos, pues imagínate eso fuera del tablero, sí, tiene consecuencias muy positivas, ¿no? O muy negativas, si no se hace. También puede, exacto, muy negativas, por eso hay que trabajarlo bien. Como hay muchas metáforas de, por ejemplo, ahorita me recordaste me recuerdo mucho un orador que decía, la persona no se ahoga por caerse al agua, se ahoga porque se quedó ahí, ¿no? O sea, claro. O sea, mejor te mueves y sales, ¿no? Lo mismo, ¿no? Es un problema, el problema ahí va a estar, pero a lo mejor no lo puedes resolver, pero lo intentas, seguramente te quedarás con un mejor sabor de boca que el no haberlo intentado. Sí, esa metáfora que dices es fantástica. Luego hay otra cosa relacionada a la cuestión de también la toma de decisiones y la impulsividad sobre todo. El problema con la impulsividad es que hay ausencia de razón. No es lo mismo la impulsividad que la intuición, ¿no? Esta intuición que de pronto está respaldada por el background que tienes, experiencias previas, pero la impulsividad es algo muy mecánico. Y los niños pequeños, por naturaleza, suelen ser muy impulsivos. En el ajedrez está esta regla que conoces muy bien, de pieza tocada, pieza movida. Sí. O sea, al principio los niños agarran y mueven y dicen, híjole, no, me voy a regresar. En el ajedrez no se vale eso. Si la tocas, la tienes que mover. Y si eso te cuesta que te capturen esa pieza o pierdes la partida, vas a aprender la lección. Porque en la vida a veces eso pasa. Hay cosas que por fortuna puedes echar atrás y otras que no. Entonces, ¿qué mejor que pensar antes de hablar, pensar antes de actuar, que en el juego se ve materializado con esta regla, ¿no? Es una maravilla, totalmente. Yo llevo este año, estoy de manteles largos, yo particularmente cumplo 20 años de estar en clases. Súper. Ya te digo. No te ves de en el sentido que te ves muy joven. No, gracias, amigo. Ya hace un rato. Pocas veces me jacto de decirlo. Me ha tocado que haya agresiones, impulsividades bajo mi tutela. De las pocas veces que ha habido, fue en una clase de ajedrez de unos chavitos de primaria 1, o pre-first, en esa época, pre-first. Ya me mordieron, de repente grita uno, pues sí, le comieron, le capturaron al caballo, porque en el ajedrez no se come, se captura, chicos. Me dice el niño, me comieron el caballo, y pues que muerde al otro porque se enojó de que se echaron a su caballo. Interesantísimo, ¿no? Cómo de verdad este libro que todos debemos leer de Kasparov
pues sí, el ajedrez y la vida son uno mismo y enseñan muchísimo. Yo me siento muy orgulloso de haber ya tenido incluso pequeños torneos con chicos de preescolar que casi nunca no se promueve, pero y justo si tú estás buscando una defensa florentina o siciliana y el gambito de damas, no lo vas a ver en un torneo de preescolar. Ahí lo que vas a ver... No es el objetivo al final de cuentas. No es el objetivo. Ahí lo que vas a ver es etiqueta desde que saludas a tu contrincante, el conocimiento de las reglas, el conocimiento de algunas formalidades, ¿no? del ajedrez, pero que al que le gusta el ajedrez es apasionante y hermosísimo verlo. Sí, eso sobre todo ya es la ganancia. En un torneo que también es importante que los niños que llevan un programa de ajedrez como es el de Tecman, que jueguen torneos, que jueguen con otros niños es valioso porque ponen a prueba todo lo que han aprendido. En el aula, no sé si te ha tocado, que hay niños que el típico, él no es mi amigo, ¿no? Yo no voy a jugar con él porque es mi amigo. No, pues vas a jugar con él porque te toca jugar con él. Y si no, el que te vas a ir eres tú, ¿no? Sí. O me ganó, pero no me voy a burlar de él, ¿no? Le voy a estrechar la mano y le voy a decir, jugaste muy bien, jugaste mejor que yo. O si yo gano, no me voy a burlar de ti. O si pierdo, no me voy a sentir mal porque perdí. Verlo eso en un torneo es muy, muy bonito y que se den cuenta que hay consecuencias. Hace no mucho pasó que en un torneo profesional un jugador, no recuerdo dónde era, entonces se irritó, se molestó y le pegó una camarógrafa, como que dio un manotazo, le pegó una camarógrafa y le costó que lo vetaran del torneo y no sé cuánto tiempo más, ¿no? Entonces los niños tienen que aprender eso, que sí hay momentos para manifestar las emociones, pero hay que canalizarlas de la manera correcta. Y en el ajedrez al menos no puedes morder a tu rival, no puedes tirarle las piezas, y al principio cuesta trabajo porque los niños lo interiorizan y lo asumen, y ves a las niñas, a los niños jugando así súper serios, de pronto los papás o nosotros estamos hablando y es como silencio, ¿no? Porque estamos pensando. Eso es bello y creo que te lo da la parte metodológica del juego. Sí, yo quiero aprovechar mucho este espacio que tenemos para hablar un poco de lo que ha hecho Tecman a nivel global, el poder humanizar, el poder popularizar la práctica y la buena práctica del ajedrez en cada aula que he estado. He visto en Europa, he visto en Latinoamérica. La creadora del programa es una argentina. Colombiana, es Adriana Salazar. Colombiana, latinoamericana, colombiana, Adriana Salazar, que incluso invito a nuestros escuchas. Hay en YouTube gratuito varias aproximaciones didácticas, pedagógicas, pláticas del empleo del ajedrez. Hace poquito hizo Tecman un torneo global mundial de ajedrez virtual, que fue maravilloso. Realmente es una diferencia muy grande y me atrevo a decir que es una invitación también a las instituciones de que este tipo de iniciativas, porque yo solo conozco la de Tecman, no conozco otra, tienen que ser apoyadas, tienen que ser institucionalizadas, tienen que ser pues un tema cotidiano. El ajedrez no es para los cerebritos, no es para los que les gustan las matemáticas, no es castigo. Lo que más ocurre en el aula, y tú no me dejarás mentir, el profesor que se siente incapaz de dar ajedrez, de que pues ese ajedrez yo nunca jugué, no soy rey enigma, entonces no puedo enseñarlo. Entonces, digamos, a manera de ya casi el cierre de esta entrevista maravillosa, Jaime, ¿qué le puedes decir al profesor, a la profesora, a la institución que no se sienten capaces de poder implementar un programa así de ajedrez, a pesar de que ven todos los beneficios que tiene, pero que dicen, está muy padre, muy bonito, pero yo no puedo, yo no sé, no lo creo, ¿no? ¿Qué nos recomiendas, Jaime? Lo principal, que pierdan el miedo, ¿no?
Yo les pongo de ejemplo a ellos mismos y les digo, a ver, hoy te toca dar este ciclo escolar, cuarto de primaria, y antes estabas dando tercero y ahí estuviste 10 años. O estuviste en preescolar y ahora te toca primaria. No te sabes los contenidos, o sea, te sabes la pedagogía, ¿no? Pero tienes que estudiar, preparar y demás. Es lo mismo en el ajedrez. El programa tiene esta estructura y esta sistematización que los profesores aprenden junto con los niños. Y nosotros les decimos, el objetivo, como lo mencionabas anteriormente, no es que se vuelvan grandes maestros ni campeones del mundo. Hay niños que la experiencia nos da que van, o sea, les gusta tanto que toman talleres por la tarde, se meten a torneos y les ha ido muy bien. Yo he tenido muchas experiencias de ese tipo. En el colegio en el que yo estaba, en Zamora, hicimos una selección, los metimos a torneos, les fue súper bien. Pero si no llegan a ese nivel, no pasa nada. El niño lo va a disfrutar, pero va a tener los beneficios cognitivos y socioemocionales que el docente va a desarrollar a la par. Aprenden desde cero. Y además tienen todas las herramientas, porque una clase tiene cuentos, tiene parte lúdica, manipulativa, cooperativa, música. Entonces no es esta idea que tenemos de pongo el tablero y me pongo a jugar y calculo 10, 15 movimientos y todos estamos en silencio. No, la clase es una fiesta, trabajamos en equipo, sí hay juego también, pero tiene esta justa proporción. Y el docente, al tener su guía de maestro, al tener todas las herramientas, fluye y se va preparando junto con ellos. Repito, yo empecé igual que muchos de los docentes sin saber nada, pero con esta predisposición positiva, yo creo que ya tienes las de ganar. Y lo más bonito, Javi, como pasa en el mundo escolar, es cuando ves los beneficios, ¿no? Yo he visto casos yo tenía un niño de primaria que era un niño problema, o sea, estos que llaman niños problemas. Sí, ¿no? Sí, ya etiquetadísimo. Que suspendían frecuentemente, que la mamá no podía con él. Se metió, tomó el programa, después se metió a la selección de ajedrez y el niño cambió completamente. Se autorreguló, dejó comportamientos que no le beneficiaban. Y la mamá dijo, o sea, el ajedrez cambió a mi hijo, lo salvó, como lo hizo conmigo y como lo hará con todos, o sea, tal vez en menor o mayor proporción. Sí. Yo creo que sí hay que romantizarlo porque tiene sus beneficios. No es algo de lo que vayamos a vivir, me refiero a practicarlo todos los días o ir a torneos, pero esos beneficios de los que ya hablamos, ahí van a estar. Y uno, sin darse cuenta, va a ver esa transformación en los niños y en uno mismo. Totalmente de acuerdo, Jaime. Y pues no hay mucho más que agregar, más que pedirte, por favor, que nos hagas unas recomendaciones de libros, que nos recomiendes algunas series, alguna película que hayas visto de ajedrez. Y cómo te encontramos en redes, cómo estás, tienes tú una escuela, todavía no, ¿qué onda contigo? Bueno, de recomendaciones hay un montón de cosas. Está este libro de Garry Kasparov que les mencionaba, La vida imita al ajedrez, que no es necesario jugar ajedrez para leerlo. Yo creo que es introductorio, vale mucho la pena. Está esta novela de Walter Tevis de la que se basó Gambito de Dama, que Gambito de Dama me parece una serie muy muy interesante, que engancha, pero que también utiliza mucho los mitos del ajedrez, ¿no? Esta persona con trastornos, o que solo un genio después, o que se va a ir al alcoholismo. Exacto, yo esa no la recomiendo para niños. Sí, no. Hay niños que de pronto me dicen, yo ya la vi. Bueno, cada quien, ¿no? Sí, no es contenido para niños, me parece. No es para niños en absoluto. Para uno de adulto la puede disfrutar y comprender como esta pasión que se desarrolla en el juego. Luego hay una serie sobre el gran match entre Kasparov y Deep Blue. No recuerdo en qué plataforma está. Casi estoy seguro. Probablemente sí, la verdad es que esa no la he visto, pero sé que existe. Hay una película que sí recomiendo que es para niños, dos. Una que es En busca de Bobby Fischer. Esa es una película emblemática ya como de los 90, muy linda. Luego está La reina del Catway, que esa está en Disney Plus, estoy seguro, porque está producida por Disney y está basada en una historia real de la campeona de África, que fue una niña que vivió en un poblado modesto de África y se convirtió en campeona de ajedrez del continente, ¿no? Que ese es otro tema, el ajedrez femenil. O sea, en algún momento igual, ¿no? Como todo, estaba prohibido. Sí, pero
pero fueron de los primeros grandes campos que se abrieron también al tema de... Eso es muy interesante. Y que todavía es una lucha porque sigue dividido, ¿no? Muchas ajedrecistas dicen no tendría que haber división de género. El gran caso, que hay un documental que está en YouTube, es el de las hermanas Polgar, donde el papá, ese fue un experimento educativo muy interesante. Sí. Él tenía esta teoría de que los genios nacen o se hacen. Entonces él dijo, yo creo que los genios se hacen. Las niñas no jugaban ajedrez y él empezó a enseñarles a jugar ajedrez de una forma sistematizada, al grado que Judith Polgar se convirtió en campeona del mundo femenil de ajedrez, pero llegó a ganarle a Bobby Fischer, a Kasparov y a los principales jugadores del mundo. Entonces ella es de las que aboga porque ya no haya división de género, que no haya género, que jueguen todos parejo para ver cómo nos va, ¿no? Entonces eso sería interesante. Y esa sería la recomendación. Yo creo que hay muchas otras cosas, pero de lo que he visto, eso es lo que podría destacar. ¿Y tus ajedrecistas favoritos tienes o no tienes uno? Fíjate que mi ajedrecista favorito es Mikhail Tal. Fue un jugador, le decían el mago de Riga. Y él tiene una historia también. A mí me gustan mucho los mitos alrededor de los jugadores. Y él fue campeón, creo, nada más 1 o 2 años. Pero él además era un adepto al piano, tocaba el piano, le encantaba la literatura, pero era un jugador muy desmadroso. No era disciplinado. No era el prototipo de ajedrecista sácale una risa imposible, ¿no? Sí, ¿no? Hay una anécdota de que se fue a un torneo a Cuba cuando Bobby Fischer era joven y se fue de fiesta. Entonces llegó al día siguiente ahí con la desvelada y así jugó el torneo y con todo eso le ganó a Bobby Fischer. Entonces, él apelaba mucho y lo que le destacan es que hacía obras de arte en el tablero, era muy arriesgado, no tenía miedo a sacrificar piezas. Hay como... Sí, esta gran disputa del ajedrecista creativo y el ajedrecista técnico, mecánico, ¿no? Hay quienes tienen estilos muy hipertécnicos, y hay quienes son muy artísticos, ¿no? Antes se entregaban lo que llamaban los premios de belleza, que en un torneo a la jugada más bonita le entregaban un premio. Y Mikhail Tal así sacrificaba piezas y de pronto decían, ¿y por qué hizo esto? Está loco. Pero él era un gran jugador. Solo fue campeón del mundo 2 años y él me inspira mucho. Fíjate, a mí me gusta mucho, obviamente Kasparov y Karpov, esa rivalidad histórica, incluso política. O sea, en algún momento hay historias de uno yendo al otro a visitarlo a la cárcel para... es una historia muy especial. Nakamura me gusta mucho, ese jugador japonés que no ha sido campeón. Hikaru Nakamura. Pero me parece que tiene unas resoluciones mágicas y que aportan mucho, como al estilo Rey Enigma. Este personaje no sé qué tanto lo ha seguido, yo hasta tengo sus libros. Me encantan ese personaje. Es un español, pero de hecho le mandamos un saludo y luego lo vamos a traer aquí. Lo arrobas para que exactamente. Grandísimo jugador que lo que más me gusta de él es que populariza el ajedrez. O sea, lo hace para todos. Sí, claro que lo sigo y me parece que su chamba es muy buena, porque lo que hace es que a través de esta caracterización pues también baja del pedestal esta idea del ajedrez, y es un gran jugador de ajedrez. Entonces al hacer contenido sobre ajedrez se acerca mucho a las nuevas generaciones, y es lo mismo que hace Hikaru Nakamura. Él, al ser streamer de ajedrez, pues atrae a muchísima gente y es un gran jugador. De hecho él es ya no es el subcampeón, pero fue subcampeón del mundo. Cuando jugó el torneo de candidatos, él quedó en segundo lugar, pero él mismo decía que no le gustaría ser campeón del mundo por las responsabilidades que conlleva, ya que como streamer gana muchísimo más que si se dedicara al ajedrez, ¿no? Pero es un gran jugador, ¿no? ¿Cómo te encontramos, Jaime? ¿En redes? ¿Tienes Instagram? ¿Tienes una página? Sí. De hecho, como publico cuando escribo, me encuentran como Jaime Garba. Es mi nombre artístico, por decirlo de alguna manera. Entonces, mis libros o en redes o cuando publico en algún medio, así como Jaime Garba, con B de bueno, me pueden encontrar. No tengo actualmente una escuela, no me da la vida,
Antes sí me dedicaba a entrenar de manera particular o a equipos, pero ya no me lo puedo permitir. Sin embargo, soy todavía un apasionado de los torneos, casi siempre los pierdo todos. Igual yo, así que yo tengo como 1100 de él, así que soy checa el portador, Jaime. Sí, pero uno lo disfruta mucho, ¿no? Eso sí. Ajá. Pues muchísimas gracias por venir. Gracias, Javi, por la invitación y gracias a todos ustedes por escucharnos. Ojalá que los que ya son apasionados del ajedrez pues puedan alimentar más esa pasión, y quienes apenas están ahí con estas ideas de ¿y eso cómo se come? Pues se animen a recurrir a lo que hablamos en esta ocasión. Sí, pues despertosos, muchísimas gracias por sintonizarnos en este capítulo, en el especial de inicio de ciclo escolar, nuestro especial de septiembre. Pues sin mucho más que decirles, más que agradecer de la manera más profunda que tenemos el que nos escuchen, y por supuesto que vamos a robar a nuestro queridísimo Jaime para acercarnos, para platicar, para profundizar. Y bueno, ya saben que cualquier duda, cualquier pregunta, ahí están nuestros comentarios. Activen la campanita, escríbanos lo que necesiten, ahí está el correo también. Y pues muchísimas gracias por vernos. Chao, chao.